Platón, su contexto. En este índice lo que vamos a exponer es lo siguiente. Primero, a un nivel básico, pues un ejemplo de lo que podría poner un estudiante en un examen que tenga que dar respuesta sobre el contexto filosófico, cultural de Platón. Segundo nivel, subiremos con la memoria del Logos de Emilio Lledó, y ya en tercer nivel, pues tendremos la intervención de Lorenzo Peña sobre el Atenas del tiempo de Platón. Empecemos pues. La vida de Platón aconteció entre el último tercio del siglo V antes de nuestra era y la primera mitad del siglo IV antes de nuestra era. Un tiempo en Atenas que filosóficamente ocurre lo siguiente. La filosofía, el trabajo filosófico, operaciones filosóficas ya existían, más bien en la zona de que ahora llamamos el oeste de Turquía, la zona de Mileto, pero la actividad comercial que había en Atenas atraía también sabios pensadores de toda la zona del contexto griego. Pero hubo un giro, hubo un cambio. Dejaron de mirar arriba, empezaron a mirarse al ombligo o mirarse entre ellos, porque la filosofía incipiente giró desde reflexiones sobre naturaleza, reflexiones cosmológicas, reflexiones que tienen que ver con cuál es el principio unificador que puede dar cuenta, explicación de la realidad, a reflexiones en torno al ser humano. Y es que todo lo humano cobró un protagonismo especial por la incipiente democracia, un sistema político que daba un protagonismo especial a la palabra, a hablar en público. He ahí la necesidad, por un lado, de aprender técnicas del buen decir, que tienen que ver con el buen pensar, y a su vez tener un conocimiento claro sobre las cuestiones éticas, morales, cívicas, políticas, que nos incumbe para resolver el enigma de cómo vivir. He ahí los dos ejes filosóficos de la época de Platón, los sofistas y Sócrates. O al menos así no lo pintan las historias de la filosofía, o habría que decir simplemente sofistas. ¿Se puede incluir a Sócrates dentro de los sofistas? Porque claro que Sócrates tiene diferencia con los sofistas, pero también los sofistas tienen diferencia entre ellos. De entrada, una diferencia, no sé si importante, pero a subrayar de Sócrates con los sofistas, es que Sócrates no cobraba por compartir su sabiduría con los demás. Pues bien, vamos a decir algo sobre los sofistas y algo sobre Sócrates. Estamos diciendo que esta necesidad de formación sobre cosas de lo público para hablar en público y pensar en público, pues atrajo sabios de toda la zona cultural griega. Eran los sofistas, eran maestros de vasta cultura, una visión innovadora y abierta respecto a lo tradicional, que instruían a los jóvenes para que puedan hablar sobre cosas públicas en público, porque no faltaban ocasiones para hablar en público y participar en la vida política. ¿Cuál era la herramienta de los sofistas? La retórica. Pero aquí hay que hacer una precisión. Nos ha llegado la concepción peyorativa negativa de retórica a través de Platón como unas técnicas de manipulación para engañar a la gente. Evidentemente se puede engañar a la gente con técnicas de manipulación, eso está claro. Y en eso los sofistas también eran expertos, como asimismo lo eran sobre un conocimiento, un área de conocimiento que tiene que ver con lo que desde nuestra terminología del siglo XXI denominamos estrategias discursivas, es decir, estrategias en argumentación, en persuasión y en comunicación. Y es que además es que hicieron avances importantes, se les puede denominar pioneros de la lingüística. Todo lo que estamos diciendo y vayamos a decir con el seitama los sofistas es una abreviación, es para poder hablar, como si todos los sofistas pensasen más o menos lo mismo, cuando no es el caso. Es muy difícil encontrar algún rasgo de contenido que lo tengan absolutamente todos los sofistas. Por eso cada vez que digamos los sofistas es una abreviatura para decir, bueno, más o menos, la mayoría de los sofistas, o algunos de ellos. Tómese lo siguiente por una simplificación para poder avanzar. Pues con esta salvedad decimos, los sofistas compartían una actitud filosófica o doble actitud filosófica, con la actitud del escepticismo, una desconfianza hacia la posibilidad de un conocimiento universal, y la actitud del relativismo, es decir, la creencia o la actitud teórica de que el conocimiento depende de cada individuo o depende de grupos de individuos. Todo esto que estamos diciendo sobre cuestiones lingüísticas y epistemológicas, en los sofistas está atravesado por cuestiones pedagógicas, porque sofistas como Protágoras de Abdera, Gorgias, Hipias, se decían a sí mismos maestros en paideia, maestros en educación. ¿Pero educar para qué? ¿O educar a quién? Pues educar para un nuevo modelo de ciudadano, bueno, para un nuevo rol social que era el ciudadano, antes había siervos, en una nueva organización social que era la polis, ya no era el clan. Porque en la vida democrática todo el que fuese ciudadano, no todo el mundo, todo el que fuese ciudadano tenía el derecho de la palabra, a intervenir en el ágora. Y para eso necesitaba ser experto o tener un mínimo de nivel en las técnicas del buen decir, que el buen pensar, que quiere decir argumentar, persuadir, comunicar. Esto del derecho a hablar en público, en el ágora, en la asamblea, se denomina isegoría. Y eso significa todos, ágora en la plaza pública, pues que todos
todos los que son ciudadanos pueden hablar en la plaza pública. Hay uno de los problemas del contexto de Platón. ¿Quién son todos los ciudadanos? ¿Quién pueden serlo? ¿Qué derecho tienen? El hecho es que la isegoría favoreció el relativismo, o es un clásico decir que favoreció el relativismo en el sentido de que ya no había imposición de dogmas, ya no había verdades absolutas ante las cuales solo cabe que obedecer, sino había contenidos mejor o peor fundados y fundamentados. Además, hay factores históricos que les empujaron o los llevaron a concluir esto de que no hay verdades absolutas. Por un lado, la fundación de colonias. Al fundar colonias griegas por todo el Mediterráneo, se dieron cuenta que hay otras culturas que tienen otras creencias, otros dioses, otras leyes, y de ahí llegaron a la certeza de que no hay nada sagrado e inmutable. Lo cual es gracioso de que llegaron a cierta certeza y los manuales de filosofía decimos que son escépticos, que son relativistas. Quizás sea porque en el escepticismo y en el relativismo también hay grados. Como el tema era convivir, el tema importante son las leyes, qué son, de dónde proceden y si hay que cumplirlas o no y por qué. A todo esto la palabra ley se dice nomos en griego. ¿Con qué se encontraron? Pues con que las leyes podían tener un origen divino, que no lo aceptaron, o que era algo natural, del orden normal del cosmos. Que las cosas son así porque es natural que sean así. Tampoco lo aceptaron. Entonces, ¿cuál es la tesis de los sofistas? El convencionalismo social. La tesis de que ciertos principios cívicos, éticos, políticos, jurídicos, en los que se fundamenta la vida social, son válidos para cierta comunidad mientras funcionen en dicha comunidad. Y posiblemente no sean funcionales, no sean prácticos, no sean aplicables a otras comunidades, con unos principios distintos. Repetimos el matiz paradójico de que si tienen ciertas tesis, entonces a lo mejor no son tan escépticos como en la historia de la filosofía, ciertos manuales no lo suelen presentar. Así pues, dicho convencionalismo sobre la moral, que la verdad es que implica cierto relativismo, pues llevó al relativismo epistemológico, al relativismo en el conocimiento. Es decir, los sofistas afirmaban cosas y negaban cosas. A la vez que afirmaban el convencionalismo social, pues negaban algo. ¿Qué es lo que negaban? La posibilidad de una verdad universal y objetiva. Lo que hay son sensaciones particulares, que pueden variar de individuo en individuo, incluso en el mismo individuo, pueden variar en el mismo día. De todas estas cosas que estamos mencionando, discutir sobre ellas, hablar sobre ellas en Atenas, en tiempos del joven Platón, era normal. Y un gran discutidor o un gran conversador sobre estas cuestiones era Sócrates. Y claro que sabía lo que decían los sofistas, que estaba con ellos, pero tenía otro punto de vista. Tenía el punto de vista que, al menos en cuestiones sobre moral, sí que podía alcanzarse una respuesta válida universalmente para todos. Lo que pasa es que para encontrarla, la técnica será, o el método del camino, a ver cómo hacemos las preguntas. De ahí que estableció un método, un camino, que llamó mayéutica. Literalmente, parir, hacer parir ideas a través del juego de preguntas y respuestas. Sócrates, igual que los sofistas, negaba ciertas cosas y afirmaba otras. ¿Qué es lo que negaba? Pues negaba la posibilidad de que simplemente observando cosas, ya de golpe encontrásemos la verdad universal. No, lo que afirmaba era que a través del lenguaje, a través de las conversaciones, a través del diálogo, analizando cuestiones lingüísticas, pues llegaremos a acercarnos a encontrar respuestas que tienen que ver sobre lo universal, al menos en cuestiones éticas morales. Porque si ante las cosas simplemente las observamos, encontramos lo particular. Pero si ante las cosas reflexionamos lingüísticamente, pues nos podemos acercar a la verdad, desvelándola. De ahí que para Sócrates lo universal, la verdad universal, no se accede a ella observando, sino que se accede a ella dialogando. Y tiene un objetivo Sócrates, que es encontrar una virtud que sea aplicable a cualquier ser humano, incluso no solo atenienses, a cualquier ser humano. Y esto estaba ocurriendo en una Atenas que, ¿cómo era? Pues era una Atenas en la que había un auge de una, entre comillas, burguesía democrática. O sea, una nueva clase social que tiene que ver con la actividad del comercio. Una actividad del comercio sustentada también gracias a la esclavitud, porque en Atenas 1/3 de la población era esclava. Y los esclavos no tenían los derechos que hemos hablado antes, de isonomía, de igualdad ante la ley, todos son iguales, todos los ciudadanos. Tampoco de isegoría del derecho a hablar en público, en la ágora, en la asamblea pública. Pero al menos entre los que hablaban, entre los que podían hablar en público, pues entre ellos sí que iba emergiendo y compartiéndose entre ellos cierta conciencia de igualdad lingüística, en el sentido de que compartían un lenguaje común, un discurso común que tiene que ver con la racionalidad, y esto es un caldo de cultivo para que la operación filosófica, que ya existía previamente de que Atenas fuese democrática, pues encontrase un cauce de desarrollo, porque la filosofía no deja de ser un lenguaje común, o al menos en Atenas tenía la aspiración, a partir de Sócrates, sobre todo con Platón y Aristóteles, de ser un lenguaje común.
Pero para que existiese ese lenguaje común en cuanto a sabiduría universal, sabiduría común, pues todos los que hablasen esa sabiduría universal o pudiesen acceder a ella, tendrían que ser iguales entre ellos, tendrían que ser libres, formar parte de una humanidad única. Lo que pasa es que en Atenas y en Grecia estos privilegios no los tenía todo el mundo. Pero mucho menos privilegios había en la Grecia antigua, cuyo sistema político el régimen político era la monarquía hereditaria. Entonces, en la época de Platón, lo que hay en juego es una posición dialéctica entre dos maneras de gobernar, de regirse políticamente, o bien la monarquía, bueno, había varios sistemas, pero simplificándolos, o la monarquía hereditaria o la democracia. Entonces, en tiempos de Platón había una lucha para ver cuál prevalecía sobre la otra o entre las diversas que había. Lo que queremos decir es que en tiempos del joven Platón, dilucidar cuál de estos dos sistemas ideológicos, o entre los varios que hay, es el mejor para regirse, para gobernar, era el tema de discusión normal entre los jóvenes y los hombres atenienses. Atenas era una ciudad abierta, ahora era la ciudad más abierta en aquel momento, pero con eso había un límite. Claro que acogió a maestros de vasta cultura que vinieron de todo el contexto griego a saber su sabiduría y su mentalidad y su apertura mental. Pero hasta cierto punto. Entonces, cuando se pasaban de la raya, les podía caer la pena de destierro, de ostracismo. Lo cual puede parecer desde ahora que es algo negativo. Sí, es negativo el destierro, pero al menos era solo destierro. Es decir, personajes innovadores, cuando eran excesivamente innovadores, podían sufrir el pena de destierro. Por ejemplo, Protágoras, Cimón, Anaságoras, Temístocles y el mismo Sócrates, aunque fue condenado a muerte por impiedad, por corromper ideológicamente a la juventud, que empezaron a descreer en los dioses, pues aunque su pena fue la muerte, antes de cumplir la pena se le ofreció extraoficialmente el destierro, el ostracismo. Pasa que Sócrates quiso cumplir con la ley, porque si una ley es injusta hay que cambiarla, pero mientras no se cambie hay que cumplirla. Es decir, estamos diciendo que se aceptaba la innovación, pero hasta cierto punto. ¿Por qué no se podía sobrepasar? Porque había unos contenidos tradicionales que había que conservar. Y a veces había una tensión entre lo nuevo y lo tradicional, que se reflejaba también en el arte, no solo en la manera de hablar de cosas políticas. Lo que había allí es una tensión entre tradiciones colectivas religiosas y un espíritu nuevo de corte racionalizador. Y eso se aprecia claramente en las tragedias y en el arte en general en aquel momento. Pero en concreto las tragedias son el reflejo de esta conciencia social, de la pervivencia de lo antiguo y la irrupción de lo nuevo, racionalizador. Así pues, la palabra justicia se convierte en un concepto problemático en una sociedad que no tiene claramente un ideal de conducta individual, pero tampoco un ideal político de convivencia social, o al menos no uno que sea coherente. Y repetimos que en las tragedias esto se ve claramente porque de lo que tratan es de cómo tiene que ser, cómo debe ser el ser humano. De lo que están tratando las tragedias es del arquetipo del ser humano. Y las tragedias que había cuando el joven Platón eran las que escribieron Esquilo, Sófocles, Eurípides. Bueno, no todo eran tragedias, también había comedias, y como comediante destacaba Aristófanes, precisamente con una obra titulada Las nubes, que iba sobre Sócrates. Y a partir de entonces viene el San Benito de que los filósofos están en las nubes. De eso iba un poco la comedia esta. Nos presentan un Sócrates absorto, ensimismado, mirando al cielo, atrapado en sus propios pensamientos. Cuando en realidad la temática de Sócrates era muy práctica y muy a nivel de tierra, muy a nivel de persona a persona. Y todo esto también se ve en las expresiones artísticas, en las expresiones literarias, en esculturas, las esculturas de Fidias, de Mirón. Pues el cuerpo humano se expresa escultóricamente a través de este espíritu nuevo. Un espíritu nuevo que se aprecia también en la poesía de Sófocles. Pero no solo en la arte y la literatura se aprecia este proceso, este cambio hacia una mayor racionalización y poniéndose en contra o al menos enfrente de las creencias tradicionales. Pues también en el resto de aspectos culturales. Así pues, Anaságoras es quien introduce la ciencia, entendida como una reflexión racional acerca de la realidad, en Atenas. Tucídides es el primero que intenta tratar los hechos bélicos, pero apelando a los propios hechos bélicos, no apelando a dioses. Asimismo, Hipócrates, que intenta abordar clínicamente al enfermo, pero sin apelar al dios Asclepios. Y pasamos ya a exponer parte del contenido de Emilio Lledó en el libro La memoria del Logos de 1984, exactamente parte del contenido que describe el espacio social de Platón. Y nos dice Emilio Lledó que hay que conocer el mundo histórico e intelectual de Platón para entender que la obra entera de Platón, la obra platónica, pues fue una respuesta política al problema de la organización política que había en su tiempo. Pero es más, no solo dio una respuesta política en su obra escrita, en su escritura, sino dio una respuesta práctica en la academia, la primera universidad, al menos europea,
En esa universidad, en esa academia, pues Platón literalmente, directamente, organizaba, preparaba, formaba a estudiantes. Bueno, hay poca broma con los estudios allí, porque después de 10 años dedicados a las matemáticas y 5 años a la filosofía platónica, pues esos estudiantes ya con nivel mínimo de sabiduría pudiesen ir al mundo, pero no en plan a expandir el conocimiento como a lo mejor los sabios hindúes, que en círculos cerrados de maestros-discípulos se iba operando con el conocimiento de turno. No, lo que aquí hacía falta eran nuevos gobernantes sabios, y por eso lo que estaba haciendo Platón era formar futuros gobernantes para el futuro, pero para un futuro en el que no cupiese ni la injusticia ni el desorden. Y es que la sociedad de su tiempo era o estaba desorganizada. Además, Platón era consciente de que vivía una época histórica, una época de cambios, una época en que la propia naturaleza humana estaba siendo inundada, alterada, pues por aspectos culturales, y en concreto 3 factores modificantes o alteradores de la naturaleza humana, convirtiéndola en otra cosa. Esos factores eran el nomos, la tecné y la politeia. El nomos, la ley, pues era la imposición del hombre sobre el hombre, pero con la aceptación del hombre. La técnica era la imposición del hombre sobre la naturaleza, evidentemente sin pedir permiso a la naturaleza y modificando la realidad. Y la política es el cambio de la organización social. Cambio de organización social para que el hombre pudiese operar técnicamente sobre la realidad de la naturaleza y vivir bajo el amparo de una ley. Y con estos 3 poderes de carácter jurídico, técnico, político, pues se puede actuar de 2 maneras, o bien naturalmente o bien racionalmente. Si operas naturalmente, lo que estás haciendo es pues seguir el curso de la naturaleza, seguir el enfoque biológico de que hay dominadores y que hay dominados. En cambio, si actúas racionalmente, estás actuando de que intentas humanizar este instinto dominador, controlando en la medida posible y, una que está más o menos controlado, conduciéndolo. Y conducir es educar. El caso es que, a pesar de que en Grecia llevaban un par de siglos intentando encontrar constituciones justas, pues en la época de Platón, en el siglo -V, los griegos lo que tenían era un desorden político, lo que llevaba, en algunos al menos, un escepticismo político. Pero esto viene de lejos, porque ya en Grecia, ya hacía siglos antes de Platón, pues que se intentó compaginar lo individual y lo colectivo a través de organizaciones políticas. En un principio fue el clan y luego fue la polis. El clan o etnos es el primer espacio político de convivencia atravesado fuertemente por vínculos familiares en el que manda uno solo, el jefe o archón, quien dictará las normas no exentas de dominaciones aberrantes desde nuestro punto de vista. Lo que nos interesa resaltar desde un plano sociológico es que con el clan pues aparecen grupos sociales, aparece un espacio cívico independiente y aparece también la sumisión de ciertos grupos respecto a otros. Porque en estas primeras organizaciones tribales, los clanes, encontramos 2 grupos. Encontramos los que mandan, que proceden de las filas de la élite, y encontramos los que obedecen, que proceden de la gran masa. Bueno, dejémoslo en masa. Simplemente. Y así estarían todavía si no hubiesen emergido ciertos factores, sobre todo a lo largo de los siglos menos noveno, menos octavo, antes de nuestra era, pues que favorecieron que esos aldeanos de esos complejos semifamiliares, pues pasasen a ser ciudadanos de la polis. De polis. ¿Y qué factores son estos? Bueno, pues que la vida económica tiene un crecimiento. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento demográfico, lo que provocó un crecimiento, un aumento de la mercancía. Lo que pasa que aquí es que en la época en que no había monedas, pues aquí había ciertos problemas, porque la mercancía que no se podía almacenar, o la que se almacenaba, pero que una vez almacenada no se podía consumir toda, pues con ese excedente, ¿qué hacías? Entonces eso generó ciertos problemas entre esos siervos, que estaban dejando de ser siervos porque se estaba rompiendo, se estaba resquebrajando el afecto, la relación, el vínculo con el clan primitivo, que ya no funcionaba igual que antes. Y si aquí había un problema, había que buscar la solución. La solución fue la invención de la moneda, en el siglo -VII. ¿Y qué trajo la invención de la moneda? Pues la liberación de la producción, porque entonces los excedentes ya se podían vender. Y al poderse vender, ahora sí que ya se rompieron definitivamente los vínculos económicos con los que ya no eran siervos, ya antiguos siervos, con sus jefes, con sus señores. Y todo esto en un proceso que, a la vez que surge una nueva clase social, pues surge una nueva organización política, la polis. Las aldeas se convierten en ciudades y los siervos se convierten en ciudadanos. ¿Y esto cómo se va concretando? Pues, por ejemplo, Emilio Lledó nos pone el ejemplo de los artesanos. Los artesanos no iban por libre.
Es que solos no tenían fuerza. Para necesitar fuerza necesitaban agruparse. Y una vez agrupados, ganaron independencia respecto a los jefes, los señores. Y esa independencia les podía dar fuerza, pero esa fuerza no era una fuerza abstracta. Esa fuerza la concretaron en poderío y fuerza militar. Es decir, que el factor militar fue muy importante. En un principio para protegerse, para consolidarse, es decir, para defenderse como colectividad. Y luego, una vez que llega la amenaza persa, pues ser un choque, una fuerza de choque ante esa amenaza persa. Pero no bastaba con Estados Unidos, porque los persas eran un imperio potente. Tuvieron que reinventar las técnicas de guerra. Inventaron estrategias militares. Y así revolucionaron la técnica de la guerra o el arte de la guerra. Y todo esto tenía nombre y apellido, que eran los hoplitas, con H. Los hoplitas tenían formación militar, los hoplitas tenían buen armamento. Los hoplitas eran el brazo armado del pueblo. Eran la estructura militar de este nuevo demos, porque ya no eran aldeanos, esta nueva estructura social. ¿Y todo esto qué conllevaba? Pues una nueva solidaridad, una solidaridad más amplia y más coherente, más arraigada que la solidaridad antigua que había en el clan tribal. ¿Y dónde venía la fuerza, la unión, la cohesión, mucho más fuerte que antes? Pues de los intereses propios, bueno, pero de forma colectiva. Porque ahora los hoplitas no iban a defender los intereses de los señores. Los hoplitas estaban defendiendo sus propios intereses, que son los intereses de la sociedad comercial. No podemos saber si era por cuestiones psicológicas, pero mantuvieron lo de tener un jefe. Pero ya no era el jefe que tenían antes, ya no era el señor. Necesitaban un jefe y ese era su propio jefe. De ahí viene la emergencia de una figura nueva, el tirano, que en un principio es una figura democrática del pueblo, porque es el jefe popular, es el jefe del pueblo, frente a los intereses aristocráticos. El jefe tirano representaba los intereses de la nueva clase social, comerciantes, frente a los cuadros aristocráticos. Por lo que estamos viendo, surge la polis con un nuevo sistema de relaciones de convivencia y de poder. Y surge así un problema social. ¿Será posible una convivencia, una solidaridad sin explotación, pero una estructura social que sea permanente, duradera en el tiempo, pero una estructura social que no caiga en lo arbitrario, que no caiga en la justicia? ¿He ahí el problema político de convivencia de la época del juego de Platón? Bueno, los siglos menos séptimo y menos sexto ya contestaron negativamente a esta pregunta. ¿Por qué dijeron que no? Bueno, la respuesta vemos que fue que no, porque emergieron dictaduras. Hubo un deslizamiento de ciertas tiranías, un principio democráticas, hacia dictaduras. El caso es que fueran o no conscientes los griegos de ello, en esta época, en estos siglos, el de Platón y 1 y 2 siglos antes, pues había que una emergencia política que no sabían cómo canalizarla, pero querían algo nuevo o necesitaban un sistema político, pero que confluyese o que admitiese pues dos factores sociales políticos del espíritu griego, que es, por un lado, es un pueblo práctico, es la praxis política práctica, y por otro lado, pues ese anhelo, esa inclinación hacia un estado perfecto. Querían tanto lo práctico como lo perfecto, y lo querían a la vez, si fuese posible, y fueron ensayando distintos modelos, pero iban fracasando, había desorden, había desorganización. De ahí las preguntas que se estaban formulando en aquella época. Pregunta que nos dice Emilio Lledó, que son las siguientes. ¿Qué tipo de relaciones hay que establecer entre los ciudadanos? ¿Quién ha de tener el poder y sobre qué se sustenta dicho poder? Un poder sobre los ciudadanos, pero ¿quién son los ciudadanos? ¿Quién tiene el derecho a ser ciudadano? El caso es que como la tiranía en un principio democrática degeneró en otra cosa, degeneró en dictadura, pues en este escenario político, bueno, había varias posibilidades, pero se centraban en dos. ¿En qué profundizabas? Esto de tiranía democrática en un principio. ¿Hacia dónde te inclinabas? ¿Hacia el aspecto tiránico o hacia el aspecto democrático? Si te inclinabas hacia el aspecto tiránico, pues tenías dictadura tiránica. ¿Y qué querían algunos dictadores tiránicos? Bueno, pues recuperar el ambiente del clan, el que uno se lo mandaba a los demás. ¿Y eso qué implicaba? Pues reducir a la fuerza el demos y dejarlo en una masa amorfa y sumisa, porque sería una contradicción. ¿Qué ciudadanía va a ser si tienes una ciudadanía sumisa y sin ninguna forma en concreto? Ninguna forma política. La otra opción era la democracia, y eso era la pretensión de igualdad, de responsabilidad, de creatividad también entre los ciudadanos. Pero cuando el pueblo, el demo, se convirtió en poderoso y así tuvo las condiciones adecuadas para que emergiese la democracia, pues cuando tras las victorias sobre los persas se dieron cuenta, por lo que estamos diciendo, que eran poderosos, y a ser poderosos necesitaban sus propias leyes, no las leyes de otros. Querían leyes surgidas en el ágora, fruto de la isonomía, de que todos
todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos los ciudadanos pueden hablar en la plaza pública y seguridad. Lo que aquí cabe subrayar es que esto fue la primera vez en la historia, la primera vez en que una comunidad humana el poder se elige, no se impone. Y este poder elegido es el nomos, en cuanto a ley, pero ley buscada. Ni ley divina, ni ley natural, ley buscada por los que tienen derecho a ser ciudadanos. Porque si tienes una buena ley, si tienes un buen nomos, eso puede hacer que esa comunidad se convierta, al menos idealmente, en una sociedad de ciudadanos en los que se van solidarizando entre ellos. Cuando anteriormente dijimos que las cosas cambian cuando irrumpe la invención de la moneda, pues no dijimos una novedad, que la moneda es una abstracción. Pero es que entre abstracciones anda el juego. La filosofía también es una abstracción. Pues sobre este aspecto de la abstracción hay un fragmento muy interesante que queremos leer de Émile Ollèdot en la página 87, que es el siguiente. El proceso de liberación hacia una forma abstracta de relación política, como era el nomos, se correspondía con la forma abstracta de relación económica, como fue la moneda. Ambas abstracciones son momentos de este camino que desemboca en la democracia de Pericles, sobre la que se sustentará la Atenas cuyo resplandor va a recordar Platón y cuyo caso vivirá. Y todo este proceso político que estamos diciendo, pues se ve claramente, nos cuenta Émile Ollèdot, en los inquilinos, los habitantes de la Acrópolis, el gran palacio ateniense. ¿Quién vivía allí? Bueno, pues depende de quién vivía, veremos cómo era la sociedad política. En la época micénica, pues ¿quién vivía en la Acrópolis? El señor. En la época cuando el demos empieza a tomar auge, a tomar protagonismo y se expulsa al señor de la Acrópolis, ¿quién ponen allí a vivir? Los dioses. Pero cuando ya irrumpe la democracia, ¿quién es el inquilino? ¿Quién es el ocupante de la Acrópolis? El nomos, la ley. Sin embargo, esta ley que desde la Acrópolis intenta organizar racionalmente la convivencia de los que son ciudadanos, bueno, en general de Atenas entera, pues fue atacada por el egoísmo. Todo iba muy bien hasta que llegó el egoísmo o irrumpió con mayor fuerza. Nos cuenta Émile Ollèdot que los intereses de la vida privada irrumpieron en los intereses de la comunidad. Y eso es muy peligroso. Y eso fue un problema, porque el egoísmo contradice la esencia misma de la polis. Y este egoísmo se puede decir o se decía de muchas maneras, y una de esas es el eco de los viejos clanes tribales, que a través de la sangre intentan mantener o aumentar la desigualdad y con ella el dominio, de unos sobre otros, de ellos sobre los demás. Pareciera como que algo que empezó bien, pues se estropeó. Y es que la ciudad tiene una razón de ser, porque nadie se basta a sí mismo. Y esto de la insuficiencia pues hace que la gente se organice, viva en convivencia. La solución será una polis entre la libertad de todos los que son ciudadanos, y como los hombres se caracterizan por la sociabilidad, pues las leyes que hagan en libertad los ciudadanos, pues generar una atmósfera de solidaridad. Hasta aquí todo muy bonito. Pasa que simultáneamente se dio otro proceso a la vez, pero casi en dirección contraria. Ya hemos dicho, repitiendo a Ollèdot, que lo económico se volvió más abstracto. Pues no solo con la moneda, es que a partir de la moneda lo que se volvió más abstracto son los vínculos de intercambio comerciales, lo que requiere un sistema más complicado de intermediarios que fueron expertos de crear nuevas necesidades innecesarias, nuevos deseos, y todo esto se articuló en un sistema de deseos que intentaba una sociedad, pero una sociedad que era imposible de satisfacer. Entonces el problema político que surgía también, sí, teníamos una ciudad, pero se estaba convirtiendo en una sociedad de sombras, porque de sombras de otra cosa, ¿de sombras de qué? Una sociedad, una ciudad que querían otros deseos, otras necesidades. Entonces, ¿cómo organizar una ciudad de sombras, de deseos, necesidades, de vínculos, de hombres? Es que la clave la recogemos de lo que nos dice Ollèdot, de que no dice la expresión exactamente oposición dialéctica, pero nosotros interpretamos lo que dice como que en Atenas había una oposición dialéctica entre deseo y razón. Y lo que sí dice literalmente Émile Ollèdot es que lo que había entonces en Atenas era la insolidaridad del deseo frente a la universalidad de la razón. Y aquí Platón, que con su escritura y su academia quiso salvar su tiempo, y con eso a lo mejor salvó más tiempos. Quiso salvar su tiempo defendiendo la universalidad de la razón frente a la insolidaridad del deseo. Platón se hizo dos preguntas y de esta manera, al dejarlo por el escrito, aunque en la carta séptima habló mal de la escritura, porque fastidia la memoria, pues nos dejó dos problemas: cómo hay que vivir y dónde hay que vivir. Sus respuestas ante la primera pregunta, ¿cómo hay que vivir? Pues quien nos dice cómo hay que vivir es una teoría de la justicia en que intenta armonizar los intereses del individuo, pero con los intereses de la polis.
¿Y dónde hay que vivir? Pues con nosotros, pero organizando esta convivencia en el marco generado por la polis. Y la polis de referencia, la ciudad de Platón, es Atenas. Pues por eso trasladamos a Lorenzo Peña qué consideración tiene él sobre la Atenas de Platón y si cree que a Platón le gustaba Atenas. Bueno, y con esto paso al último tema de este intercambio de ideas que tenemos hoy, que es mi opinión de la Atenas de Platón, de la Atenas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo primero que nos llama la atención es que ni esa Atenas no gustó ni a Sócrates, que combatió, vamos, de Sócrates en realidad sabemos muy poco, porque lo que sabemos de él es a través de Platón, pero el Sócrates de Platón es un personaje literario, con una base real, más o menos remota, pero es un personaje ficticio. Evidentemente, con hechos reales, sin duda, que cultivaba la amistad de los jóvenes, que practicaba la filosofía por modo de diálogo, que fue acusado de impiedad y condenado a muerte y ejecutado por condenado a beber la cicuta. Bueno, sin duda estos son detalles verdaderos. Lo conocemos también por Jenofonte, pero Jenofonte tampoco es un autor, digamos, perfectamente fiable, ni mucho menos. Lo conocemos por fuentes literarias, pero nada de todo ello constituye un relato verdaderamente confiable del personaje Sócrates. Pero en fin, parece ser que, entre otras cosas, estuvo movilizado, como todos los hombres atenienses libres en la guerra del Peloponeso, y combatió en ella, pero no era... no le gustaba la Atenas de su época, no le gustaban las instituciones de la Atenas de su época, ni a Platón, en absoluto. La democracia tenía, enseguida voy a aclarar qué es eso de democracia ateniense, que nos llama, que es un término totalmente confundente porque es un régimen político que no tiene absolutamente nada que ver o poquísimo que ver con lo que hoy llamamos democracia convencionalmente, pero no le gustaba porque él pensaba que el poder debían ejercerlo los sabios, los que tenían puesta la mirada en la justicia, serían los únicos que gobernaran con justicia. Mientras que la muchedumbre era ignorante, y como era ignorante, no tenía la mirada puesta en la justicia, se dejaba llevar por los demagogos. Y entonces, al dejarse llevar por los demagogos, votaba decisiones que no redundaban en absoluto en el bien de la polis, en una gobernación o en un gobierno ajustado al ideal de la justicia, o si queremos decirlo, del bien común. Y Aristóteles tampoco. Aristóteles, discípulo de Platón, pero discípulo respondón, porque elaboró un sistema de filosofía totalmente, no solo apartado y diferente del de Platón, sino en todo lo esencial justamente lo contrario. Aristóteles tampoco era en absoluto
admirador del sistema político ateniense, y de hecho, como él había sido profesor, tutor de Alejandro de Macedonia cuando el reino de Macedonia conquista Grecia, Filipo se adueña de Atenas y le impone el yugo macedónico. Él vivió en Atenas por la protección de los del rey de Macedonia, pero después de la muerte de Alejandro, Aristóteles es condenado en Atenas, tiene que refugiarse, tiene que exiliarse, de manera que tampoco su teoría política es un poco más equilibrada. Él es partidario de un régimen mixto, pero ninguno de los tres grandes filósofos de ese momento es un admirador de aquella Atenas. Y sin embargo, ¿por qué fue Atenas la cuna de la gran filosofía? No de los primeros filósofos. Los primeros filósofos griegos habían surgido en diversas ciudades: Heráclito en Éfeso, Parménides en Elea, en lo que se llamaba la Magna Grecia, entre el sur de Italia y Sicilia, las colonias griegas allí establecidas, Demócrito en Abdera, pero finalmente fue Atenas la patria de la filosofía, y va a ser Atenas la ciudad donde en los siglos siguientes se van a mantener y desarrollar las escuelas filosóficas. De hecho, cuando Grecia sea incorporada al Imperio Romano, los aristócratas romanos que quieran estudiar filosofía acudirán a Atenas. Posteriormente, algunos irán a Alejandría, que es el principal foco de la cultura helenística, que estuvo, bueno, momentáneamente, digamos, un poco en rivalidad con Atenas en algún momento. Pero, en fin, de manera principal fue Atenas el foco del desarrollo filosófico. ¿Y por qué? Bueno, pues lo primero que podríamos decir fue gracias a su régimen democrático. El régimen democrático ateniense, como digo, no es como lo que hoy entendemos por democracia. Lo que hoy se suele llamar democracia es un régimen esencialmente lo que se llama, con un término afortunado o no, democracia representativa, y es que en votaciones por sufragio universal se eligen representantes, que estos representantes ejercen el poder legislativo, nombran un poder ejecutivo. Bueno, hay diversos modelos, evidentemente. Hay modelos presidenciales en los cuales se elige directamente al jefe del Estado y éste ejerce unos u otros poderes. Es esencialmente un régimen de elección popular. En Atenas no había elección popular. Poquísimos eran los cargos de elección popular. Los cargos que pudiéramos llamar ejecutivos eran por sorteo. Es decir, que entre los ciudadanos, y cuando digo ciudadanos, eran individuos adultos de más de 18 años, de sexo masculino, con ciudadanía ateniense, por supuesto libres. Es decir, lo cual excluía a las féminas, a los menores de esa edad, a los metecos, o sea, los extranjeros, forasteros, que podían ser griegos y estar perfectísimamente integrados y ser indiscernibles en su hablar, en todo, de los atenienses, y llevar varias generaciones afincados en Atenas, pero no obtenían la ciudadanía ateniense. Y podían desempeñar cargos importantísimos, oficios importantísimos, pero no eran ciudadanos. De manera que
la ciudadanía estaba bastante restringida. Hay diversos cálculos sobre qué porcentaje de la población del Ática tenía ciudadanía. Por otra parte, bueno, estos ciudadanos se reunían en asamblea, no votaban en sus lugares de residencia, no había mesas electorales como las concebimos, nada de... Se reunían en asamblea y hay que entender, claro, que solo acudían a la asamblea una minoría de los que tenían derecho a acudir. ¿Qué minoría? ¿El 5%? ¿El 10%? No lo sabemos con exactitud, pero sin duda poco, porque a muchísimos no podían dejar, los más pobres, no podían, a menos que por alguna circunstancia o casualidad tuvieran esa oportunidad, pero normalmente no tenían posibilidad, menos aún los que no vivían en la propia ciudad de Atenas, sino en el resto del territorio ateniense, en el Ática. Bueno, los medios de transporte, siendo los que eran, no era tampoco tan fácil perder un día o varios días en desplazarse para ir a la asamblea. De manera que era una minoría y se votaba en la asamblea. Y se votaban las decisiones allí casi todas. Y las que no, las que tenían que ser ejecutivas, las decidía unos órganos que se escogían por sorteo. Y el sorteado tenía obligación de asumir el cargo. Bueno, había varios tipos de órganos, la bulé, el pritaneo, bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero como vemos ese régimen político no se parece nada. Quizá un poquitín, podríamos decir, Suiza, porque Suiza es un país de democracia directa en el cual todas las grandes decisiones se toman o pueden tomarse por plebiscito. Pero claro, el plebiscito suizo es totalmente distinto porque participa toda la población que quiere, es voluntario, desde luego, pero como no tienen que reunirse en asamblea, pues la participación es muchísimo mayor y además la ciudadanía suiza se puede adquirir por afincamiento. Si un español va a Suiza, obtiene el permiso de residencia, que es poco difícil, pero se instala y al cabo de un tiempo, según las leyes suizas, adquiere él o, por supuesto, sus descendientes la nacionalidad suiza y es un ciudadano suizo como los demás. En Atenas no, ¿verdad? De manera que ni siquiera Suiza es comparable. Por otro lado, asociamos la democracia a libertad. Y no cabe duda de que en Atenas había un margen de libertad, un margen. Pero que esa libertad estaba muy limitada, lo prueba el propio caso de Sócrates, que fue condenado a morir por sus ideas, por afirmar que tener que las divinidades, o presuntamente haber enseñado que los dioses del panteón helénico no eran verdaderos, sino que la divinidad era otra, y concretamente que Venus y Marte eran planetas como la Tierra, estaban hechos de tierra y de barro, y por tanto que no eran dioses. Bueno, pues como digo, esa libertad estaba limitada. El sistema político, el sistema judicial que conocemos mal, nos son extremadamente diferentes. Y por otro lado, esa Atenas que admiramos porque con todo frente a los regímenes oligárquicos de Esparta, de Corinto, de Tebas, Atenas, al fin y al cabo, un régimen político en el cual todos los ciudadanos libres podían participar.
y decidir nos resulta evidentemente más cercano, pero tenemos que tener en cuenta que esa Atenas democrática era también una Atenas imperialista que era dueña de un imperio de colonias. Colonias no era el sentido moderno de la palabra, pero eran ciudades griegas que, súbditas de Atenas, a la cual tenían que pagar un tributo y que estaban sometidas al dominio, que cuando alguna de ellas se sublevaba corría el riesgo, como la guerra del Peloponeso empieza así, precisamente una ciudad Mitilene, si mal no recuerdo, que se subleva contra Atenas y la asamblea ateniense decide enviar una expedición punitiva que dé muerte a toda la población. Al final habrá una contradecisión, habrá una resolución menos cruel. Entonces los sublevados llaman en su auxilio a Esparta, y así empieza la guerra del Peloponeso. Bueno, pues este tipo de costumbres bélicas no se dan en Roma, por ejemplo. Es verdad que en el caso de Roma hay excepciones. Roma destruyó Cartago, destruyó Numancia, destruyó Corinto, pero son excepciones. De manera general, la conquista romana no se hace destruyendo, aniquilando las poblaciones. Es verdad que muchas veces reducía la esclavitud a una parte significativa de los, sobre todo de los combatientes, pero las costumbres bélicas son diferentes. Yo pienso que cuando hablamos de que el mundo actual es heredero de la civilización grecorromana, o grecolatina, tiene una dosis de exageración. Nuestra filosofía es griega, desde luego. Hasta la literatura, en literatura debemos mucho a los griegos. Por ejemplo, la tragedia española no ha sido más nacional. El teatro español clásico ha sido más nacional, pero el teatro clásico francés del siglo XVII ha tomado muchísimo del griego. Y no cabe duda, por ejemplo, en pintura, la mitología griega ha influido muchísimo. Bueno, no cabe duda de que en estos aspectos artísticos, literarios, la influencia griega es importante. Pero en lo jurídico, lo político, nos sentimos mucho más herederos del mundo romano que del griego. Por ejemplo, cuando hablamos de la lucha por la democracia, en Roma, la lucha por la democracia implica un aspecto de lucha social, de lucha por la redistribución de riquezas, que no se da en absoluto en Atenas. En Atenas, cuando hay la lucha entre el partido oligárquico y el partido democrático, pero jamás se plantea ningún problema de lucha por la redistribución de la riqueza, por ninguna medida de redistribución social, como sí en Roma. En Roma también los cargos, las magistraturas son electivas, por un procedimiento de elección evidentemente totalmente distinto de los procedimientos de sufragio que hoy se han desarrollado. Pero el modelo inicial es Roma. Por supuesto, el derecho actual, todo el derecho actual viene del derecho romano. De manera que yo creo que somos en un 90% herederos del mundo romano y en un 10% del griego, o menos. Afortunadamente, dentro de eso que hemos heredado del mundo griego,
y concretamente de Atenas, está la filosofía. Pero no he contestado una pregunta y con esto termino. ¿Por qué Atenas? ¿Por qué la filosofía se desarrolla en Atenas, no en Tebas, no en Esparta, no en Corinto, no en tantas otras ciudades griegas? No lo sé. Podemos pensar que, a pesar de todo, en Atenas había un margen de libertad mayor y que evidentemente la filosofía se desarrolla gracias al margen de libertad. Podemos pensar que fue la ciudad más rica, más próspera, donde más se desarrolló. Si decimos industria, llamamos error porque, claro, lo que entonces había como manufactura era un artesanado muy distinto de lo que hoy llamamos industria, pero con todo era una ciudad de gran desarrollo de la artesanía, del artesanado, muy comercial. Quizá fue por esa prosperidad, quizá fue porque, pese a todas sus limitaciones y todo lo que tengamos que reprocharle, era un sistema político con ese margen de libertad de expresión. No lo sé. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Creo que de todos modos nuestra visión retrospectiva de Atenas es más positiva que la que tuvieron los propios grandes filósofos atenienses, bueno, radicados en Atenas en aquel momento. Y que en la Atenas posterior van a florecer todas las grandes escuelas posteriores, el liceo aristotélico, la academia platónica, el jardín epicúreo, la escuela estoica. Todos ellos durante siglos, se van a mantener en Atenas, y por eso Atenas ha pasado a ser incluso un nombre común para hablar de una ciudad de gran desarrollo del saber, de la cultura. Se dice la Atenas. Por ejemplo, yo mi tesis doctoral filosófica la hice en Bélgica, en la ciudad de Lieja, que se preciaba de ser la Atenas del Norte. Bueno, creo que este título de ser la Atenas del norte, del sur, del este, del oeste, de lo que cada uno quiera, se lo han disputado diversas ciudades, pero se ha quedado como un término por antonomasia. Es porque, pese a todas sus limitaciones, pues le agradecemos a Atenas que nos haya transmitido esta cultura filosófica. Agradezco a todos la atención y les pido perdón si es que me he extendido más de la cuenta en este intercambio de ideas, y reitero mi deseo de que los que se vayan a examinar vayan con muchísimo ánimo, con la convicción de que van a probar y sacar buena nota, porque en la vida siempre hay que ir con optimismo, pensando lo mejor, y les deseo muchísima suerte y mucho éxito.